Pues mientras se negocia o no se negocia, o se abre o no España a otros mercados, lo que reacciona es la bolsa. Ha reaccionado a las palabras de Trump, como era de esperar, Blanca. Con subidas que los expertos califican como históricas. Por ejemplo, Wall Street, que cerró con unos números históricos, subidas que no se registraban desde el año 2008. Pero fíjense, una subida generalizada con picos de hasta el 9%, pero llama la atención que las grandes tecnológicas alcanzaron máximos históricos en torno al 12%. Tesla subió un 22%, Apple un 15% y Amazon llegó a subir hasta un 12%. Esta mañana, a las 9 de la mañana, cuando abría el mercado europeo, se ha despertado con subidas de hasta el 9%, aunque es cierto que ahora mismo esas subidas se han moderado y están en torno al 5 y al 6%. En Asia también las bolsas respondían al anuncio de Trump, subidas muy altas también en Japón, el Nikkei llegó a subir hasta un 8%, Corea del Sur, Australia, Vietnam un 7%, era uno de los grandes perjudicados por los aranceles de Trump, y en China las subidas también se han visto muchísimo más moderadas, tan solo de un 1%. Esto es como han respondido las bolsas, pero llama la atención el tuit que publicó el presidente americano Donald Trump animando a comprar. Este es un gran momento para comprar. Esto lo publicaba cuando Wall Street publicaba estos números en rojo, bajadas en las bolsas. Horas después, lo que hizo Donald Trump fue anunciar esa paralización de los aranceles durante 90 días, con lo que las bolsas reaccionaron con subidas. ¿Estrategia o improvisación? Eso nos lo dicen los expertos. Gracias, Blanca. Pues vamos a preguntarle a los expertos y lo hacemos con María José Pérez, economista, asesora patrimonial y colaboradora de Aquí y Ahora. ¿Qué tal, María José? Bienvenida. Hola, buenos días, Miriam. Yo recuerdo que en otras ocasiones tú en este plato has dicho todo esto, ojo, porque podría ser una estrategia. ¿Sigues pensando lo mismo después de las palabras de Trump y después de la reacción de las bolsas? Yo creo que he dejado claro en diferentes ocasiones que él tiene su hoja de ruta y no quiere salirse de ella. La incertidumbre que ha provocado en los mercados y el debacle tan grande que ha provocado durante este mes y medio le podía empezar a pasar factura, como así se demostró en las primeras elecciones que tenía, y uno de los contertulios ha señalado que dentro de año y medio necesita tener sus mayorías de Congreso y de Senado. Entonces, al mercado lo que no le gusta es esta incertidumbre y esta volatilidad. Es verdad que en cuanto ayer anunció esa moratoria de 90 días, pues el mercado lo reflejó con una subida muy relevante e histórica. En Europa se está desinflando un poco, pero no hay que olvidar que el mercado americano durante los últimos 100 años siempre se ha considerado un mercado refugio. Y si veis el movimiento del bono americano a 10 años, pasó de estar del 3,90 al 4,30. Es decir, contra todo pronóstico, una subida es en vertical en vez de una bajada. ¿Dejará de ser refugio? Yo creo que no, ¿vale? Pero estamos viviendo jornadas de infarto y pueden seguir siendo jornadas de infarto, aunque estos 3 meses quizás sean más suaves. Pero lo cierto es que lo ocurrido en las últimas horas ha podido llenar los bolsillos a algunos inversores. Sí, en el mercado empezaba a tener valoraciones atractivas, sobre todo en determinadas compañías americanas que habían sido fuertemente castigadas, porque no olvidemos que desde el jueves, viernes, lunes, había caído y daba igual que el sector fuera defensivo, no defensivo. Es decir, el martes ya teníamos valores a precios bastante atractivos y se podía empezar a picotear para determinados inversores que tengan paciencia y sobre todo tolerancia a estas jornadas tan de infarto. Bueno, esa es la siguiente pregunta. Consejo, para grandes inversores y para pequeños inversores, que habrá, pues eso, pequeños ahorradores que nos estén escuchando y que ya que les da vueltas la cabeza porque no saben qué pasos dar. María José. El pequeño inversor que estaba invertido y no se había salido del mercado tiene que mantenerse y aprovechar, porque si no se pierden jornadas históricas como la de ayer. Es decir, lo que no puedes estar es difícil acertar el día de la compra mínima ni el día de la venta máxima. Es decir, se tiene que sentar con su asesor y analizar muy bien qué estrategia quiere seguir él y lo más importante para él es que duerma tranquilo
y que tenga claro que es un dinero que no va a necesitar en el corto plazo. Es decir, tiene que sentarse con su asesor y definir muy bien su estrategia. Son jornadas en las que se puede ganar mucho y perder mucho. Lo que no puede un inversor es asustarse y salirse inmediatamente, porque si no pierdes jornadas como las de ayer o las de hoy. Entonces, tiene que definir muy claro qué dinero necesita, sus plazos y ver qué hoja de ruta debe seguir. Pero sí que se están produciendo determinadas oportunidades, el dinero se mueve de unos sectores quizás cíclicos, ha entrado mucho dinero a sectores más defensivos y quizás sobre todo aguanta mejor las jornadas de volatilidad del sector software que el sector hardware o el sector semiconductor. Es decir, hay valores como Netflix, que había caído una barbaridad, y es un valor y una compañía muy sólida que no le afecta prácticamente nada a los aranceles, pero le puede afectar una recesión y una bajada del consumo. Hoy se publica el IPC americano y habrá que ver. Entonces, sigo pensando que son sesiones en las que hay que ser prudente, sentarte con tu asesor y que te diga y que tú le transmitas cómo estás, para que el inversor pequeño pueda dormir tranquilo y sepa que está en el nivel de riesgo que puede aguantar. Y muy rápido, que no te queremos entretener, que sabemos que es una mañana también de infarto para ti. Un pronóstico para los próximos días de los mercados es imposible, ¿no? Bueno, me oíste la última vez que estuve ahí, las jornadas como jueves, viernes y lunes, cuando el mercado cae muy rápido, la historia nos demuestra, y lo más recientes fueron los meses del COVID, cuando el mercado se desploma sin ningún sentido muy rápido, normalmente se recupera en 9 meses, un año. Eso es lo que nos dice la historia económica y la historia de los mercados, sobre todo en el Standard & Poor's, ¿vale? Entonces, bueno, un pronóstico. Si realmente no acaba en una recesión técnica la economía americana, pues el índice volverá a estar donde lo vimos a principio de año, más o menos en la primavera del año que viene. Pues María José Pérez, economista, asesora patrimonial, colaboradora de Aquí y Ahora, gracias por ayudar a entendernos lo que está pasando. Un saludo, Bueno, un abrazo. Espera. Un beso, hasta luego. Un beso. Bueno, Javier, voy contigo. Bueno, lo ha explicado bien. Estamos en un escenario de mucha volatilidad. Es decir, tampoco era esperable que hace apenas una semana, el miércoles pasado, es verdad que él anunció que iba a presentar un nuevo plan de aranceles, pero nadie pensó que tuviese esa envergadura y por lo tanto lo que ha pasado tampoco era previsible. Entonces yo creo que, antes lo decía, el problema de Donald Trump es que nadie puede aventurarse a decir, a pronosticar qué va a hacer, no ya dentro de un año, ¿no? Qué va a hacer mañana mismo, ¿no? Es decir, en las redacciones cada día, por la tarde ya estamos un poco en situación de precavidos, porque el despertar en Washington normalmente suele ser el anuncio de novedades que te acaban desmontando incluso toda la planificación por ejemplo, de un periódico para el día siguiente, ¿no? Como pasó ayer mismo, que hubo que cambiar páginas, editorial y portada y de todo, pues cerca de las 8 de la tarde, ¿no? Entonces, el problema de Donald Trump es la volatilidad, es la incertidumbre que ha generado y que sigue generando. No sabemos qué va a hacer en los próximos días, qué supone este parón de 90 días. Y todo eso yo que sí creo que es muy perjudicial en general para toda la economía, porque lo que ya se sabe, ese famoso dicho de que no hay nada más cobarde que $1.000.000. Es decir, el dinero se asusta muy pronto y en un clima de incertidumbre, de falta de claridad, de volatilidad constante, pues se retortrae mucho. Entonces, todo eso puede generar una desaceleración, que en España la economía estaba yendo bien en los últimos años, menos en Europa,
pero podemos entrar en un momento valle de desaceleración porque todo se paraliza un poco, se paralizan las inversiones, se paraliza el consumo, porque no solamente hay que atender a los mercados bursátiles, hay que estar muy atentos a los mercados de bonos que antes comentaba Jorge, al cambio de la moneda. Es fundamental el valor euro-dólar, al consumo, así empieza a disminuir el consumo, al dato de la inflación. Como empiezan a repuntar los precios, hay muchos ingredientes en juegos que hacen que la situación no sea sencilla de gestionar, ¿no? Bueno, y no quiero ya que nos extendamos mucho más, pero sí que yo sigo planteando, verdaderamente no puede ser una estrategia todo, o sea... Sí. Pues con certeza es difícil saberlo, ¿no? Si hay una estrategia o estamos en la improvisación. Lo que está claro, y yo creo que esa es la idea que nos tenemos que dar, y lo decía María José, es que no solamente estaban cayendo las bolsas asustadas, ¿no? El dinero es muy asustadizo, es que el mercado de los bonos, de la deuda norteamericana, estaba dando síntomas de alarma, de luz roja, de que estaba en riesgo que fuera un valor refugio. Es que el riesgo de una crisis financiera provocada por unas decisiones totalmente sin sentido estaba ahí. Y eso es lo que ha doblegado. Igual no son tan, quiero decir, igual está todo es un plan estudiado, no sé. No, eso es lo que hizo la Casa Blanca. Ha doblegado el plan o el supuesto plan que tenía. Ahora bien, esto no lo ha aparcado. Estamos en otra fase, pero está claro que ayer hubo una reacción, un cambio sobre lo que Donald Trump pensaba hacer. Pingües, beneficios para... Sí, otra cosa es que la inversión en la bolsa, la inversión a corto plazo, pues pueda uno a más revuelto... Anteriormente había provocado la debacle. Ganancia de pescadores. La recuperación que hemos tenido todavía está muy lejos de cómo estábamos el 1 de enero. Estamos todavía muy lejos. Pensar que solamente en una semana, de miércoles a miércoles, me parece que la bolsa, los mercados americanos han perdido 8 billones de dólares. Es decir, es una cantidad exorbitante que costará mucho recuperarse, ¿no? La situación está muy lejos de normalizarse y muy lejos de como estaba el 1 de noviembre. Hay que tener en cuenta que el primer trimestre ya habían caído muchísimo las bolsas americanas. Yo creo que no hay ningún plan y te voy a dar un dato que me parece tonto, pero a la vez ilustrativo. Ayer o antes de ayer, me parece que fue, Elon Musk, ya sabéis, uno de los gurús de Donald Trump, dijo que uno de los principales ideólogos de esta guerra comercial de Donald Trump era literalmente más tonto que un saco de ladrillos. Es decir, si el ideólogo del plan de aranceles, de la guerra arancelaria que ha lanzado Trump, es calificado por uno de los gurús de Donald Trump como más tonto que un saco de ladrillos, yo mucho plan no veo. Juan. Le llamó más tonto que un saco de ladrillos, que es una expresión muy yanqui, y también le llamó imbécil. Literalmente le llamó imbécil. A Peter Navarro se refería, que es uno de los principales asesores de Donald Trump. Claro, es que a Elon Musk esto le ha ido fatal. Sí, hombre, es que le llamó, vamos, que no sabía ni fabricar coches. Le insultó primero Peter Navarro en la línea trumpista más trumpista que pueda haber. Entrando un poco en lo que nos propone Miriam, es muy difícil explicar a cualquier persona lo que es la bolsa. La bolsa es donde se ponen en contacto ahorradores con empresas para financiar, en fin, es complicado. Pero claro, si algo distingue a la bolsa de la especulación, aunque haya pequeños inversores que quieren, es justamente la continuidad y esa inversión a largo plazo que muchas empresas que capitalizan y que están en los mercados bursátiles obtienen una financiación para crecer o para hacer planes de expansión, etcétera. Todo lo contrario que sucede, por ejemplo, con las criptomonedas, ¿no? Que vemos como eso sí que tiene volatilidad. Un día valen 10 euros, otro día valen 40. Si no, no tenemos más que ver el Bitcoin, que yo recuerdo la primera vez que se habló del Bitcoin, que estaba a menos de $1, creo que estaba a unos centavos. Y ahora creo que está a 80.000 o ha llegado a estar incluso más alto. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que este modo a lo Javier Milei, este modo de entender la realidad, cuando Javier Milei recomendó también algo y luego resultó un bluff y luego salió diciendo, pues bueno, abona la teoría de la conspiración también, que duda cabe. O sea, yo no digo que sea necesariamente así, pero sí que resulta sospechoso que haya pasado esto y que el propio Donald Trump escribiese un tuit minutos antes de comunicar esto de que es un buen momento para comprar. Entonces yo creo que es una situación que lo que genera es incertidumbre, pero incertidumbre sobre todo a ese inversor típico, no al especulador que invierte aquí, mañana lo saco a ver si pillo alguna perra, no. Y eso, claro, eso es grave para la economía
porque el sistema se basa en un mercado financiero estable. Yo lo que trataba de explicar antes es que no estamos solo ante una crisis bursátil, una cosa de bolsas, que es verdad que afecta al pequeño ahorrador, porque en Aragón muchísima gente tiene dinero en fondos de inversión y al final todo afecta. Pero es que los síntomas de alarma estaban disparados en el sector financiero, que es el que ha hecho que Trump haya modulado sus planes necesariamente, porque esto estamos ante un suicidio económico, en tomar medidas absurdas y llevar al mundo a una situación sin salida. Eso se ha modulado, pero veremos hacia dónde vamos, porque no está claro cuál es el plan o la hoja de ruta que va a seguir Estados Unidos. Yo creo que hay que seguir insistiendo en que ha habido personas milmillonarias que se han hecho todavía más milmillonarias en las últimas horas. Seguramente.